tiempo de Tomás. Este tiempo de Tomás que comienza aquí en Radio Universidad de Chile junto a Efren Osorio. ¿Qué tal, Efren? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Tomás. Bien, pues contento. Me gusta el fútbol de buena calidad y creo que la Copa América tuvo buenos partidos de calidad. No me gusta la pichanga, me gusta el fútbol de alto nivel y creo que vi partidos interesantes, entretenidos. Y fue desde los tiempos del penal de Caselli que uno esperaba que cambiar las cosas y estos chicos de esta selección pudieron cambiarla y en ese sentido súper contentos. Fíjate que hay dos cosas que a mí me llamaron la atención de esta Copa América. Uno, tú lo mencionabas a la pasada, la actitud casi mendigante de la presidenta, por estar al lado de la roja, por estar al lado de la foto, con mucho cuidado de que no aparezca en el estadio para no recibir las pifias. No sé, más allá de quien sea la presidenta o el presidente, me pareció poco digno estar tratando de subirse a una situación que en realidad estaban llevando a cabo otros. No sé, no me gustó, vi una actitud mendigante y no me gustó eso. Y lo que me gustó sí fue la actitud que estos propios chicos, cuando llegan a la Moneda, llegan de manera festiva, bueno, pasándose por el traste cualquier protocolo, cualquier institucionalidad. Eran ellos de manera muy festiva, muy pelusas, muy divertidos, con poca bola tuyú a todas las autoridades, ministros que habían ahí. En el balcón estuvieron un ratito y salieron rápidamente corriendo a juntarse con la gente abajo. No les interesaba mucho el balcón desde la altura para mirar al pueblo, sino que salieron rapidito corriendo a tomar contacto con la gente abajo, y es un señal de un nuevo tiempo, una nueva forma que me parece súper interesante, que no es que lo hayan pensado seguramente, pero es que ese es, yo creo que es parte de una nueva generación, una nueva forma de ver el mundo, sean futbolistas, sean profesionales, sean estudiantes, que creo que está marcando un mundo que se va y un mundo que intentan hacer, que intenta llegar. Y de ese punto de vista, tú mencionabas todo el tema de la educación y el cambio del ministro de Educación, y por eso hoy día tenemos a un invitado joven, que es parte del movimiento estudiantil. Él es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado, militante y secretario general de la Unión Nacional de Estudiantes, la UNE, estudiante de Sociología, y estamos con nosotros junto a Iñaki Martínez. Bienvenido, Iñaki. Muchas gracias. Un gusto tenerte por acá, pues. Y nos interesa, ya te contamos, esta es una conversa lo más relajada posible, donde vamos analizando la contingencia desde el punto de vista de cada uno, desde el punto de vista de la mirada que tiene cada uno, y obviamente queremos hablar no solamente de fútbol, no es nuestra especialidad, no somos ni carcudos ni nada. Todo se relaciona hoy día con fútbol, hay mucha relación. Hay que Así que bienvenido, Iñaki. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contento de tenerte por acá. ¿Qué te pareció a ti esta semana con tanta cosa? Te veía ahí. Mira, partir igual que ustedes, contentos. Pues, ¿qué más vamos a decir? Y inclusive no solo en términos proyectando para afuera, yo lo pensaba ahora que hablaban ustedes de la alegría popular, que es lógica, la alegría también del activo político. Suena difícil el concepto quizás, pero nos cuesta de repente a muchos de nosotros entrar en el debate. Bueno, esto es parte de un opio, ¿no? Es parte de una alegría innata, no sé, pero mira, a mi parecer todos quedamos bien conmovidos, bien contentos, y hay que plegarse nomás. Valdivia tiraba un comentario por ahí: pónganse a celebrar amargados. Yo creo que esa es la lección que nos dejó a todos, y yo me quedo con eso y cierro, y bien merecido nomás. Además, la imagen de la gente celebrando y la bandera de la chilena con educación pública y una nueva democracia para Chile fue muy linda, fue una síntesis entre el fervor popular, el deporte, que está comprometido con la realidad. Es un síntoma de unidad nacional que se da por estas cosas, y lamentablemente no se da por otro tipo de proyecto y elemento político. O sea, el fútbol está inclusive en un país tan deficitario con una crisis política, el fútbol suple esa posibilidad de construir proyectos vinculantes, a mi parecer. Entonces, de ahí la fuerza de lo que ocurrió, ¿cachai? Entonces, en ese sentido es verdad que mientras uno está viendo el partido, mientras uno está preocupado de saber qué va a pasar, qué cambios van a haber, a quiénes, se le olvida todo lo demás. La verdad es que queda todo de lado. Te pueden sentar al lado uno de la U y da exactamente lo mismo, no es el tema. El tema es efectivamente qué va a pasar ahí, y bueno, yo creo que fue un triunfo que nos ha alegrado a todos. Hay un antes y un después de esto, así que significativo. Sin lugar a dudas. Pero Tomás mencionaba el cambio de ministro.
de educación, que entre medio de todo este fervor de la... Fue tema. De la Copa Volvamos América, a tierra. Fue tema, lo discutimos. Además a Izaguirre le gusta el fútbol también, así que... ¿Cómo han visto ustedes este cambio de ministro, Iñaki? Mira, por supuesto las reacciones que nosotros tuvimos fueron inmediatas y hay dos cosas. Esto es parte por un lado, un elemento más general, más allá del conflicto por la educación, y tú lo mencionabas bien, Tomás, a propósito de cómo estamos buscando descomprimir un poco el nivel de desaprobación, y en eso es un acuerdo y es un arreglo por arriba, o sea, es una transformación orgánica derechamente. Ya tuvimos el cambio de gabinete total la otra vez, bueno, se viene esta nueva jugada que trata un poco de descomprimir sobre todo una de las carteras más conflictivas como es la educación, pero nosotros lo dijimos, o sea, fue un ministro que funcionó de manera errática. Y funcionó de manera errática no solo él en términos del conflicto educacional, es una forma de operar erráticamente que el gobierno tiene en general y que la ha demostrado durante todo este año, que es respecto de cómo ha propuesto reformas que supuestamente van a ser estructurales, lo plantea con bastante fanfarria, y luego llegamos al tema de la discusión de los actores sociales y no nos ofrecen nada sobre la mesa. En ese sentido, Iñaki, y para alguien así ignorante en la materia, ¿cuáles son hoy día las diferencias fundamentales que hay entre lo que plantea la FECH, las demandas de la CONFECH o del mundo estudiantil en general, y lo que está planteando, proponiendo el gobierno y en este caso el Ministerio de Educación? Excelente pregunta, porque de hecho casi que nos estamos preguntando nosotros lo mismo. Lo que estamos diciendo hoy día, después de varios intentos de encuentros, discusiones y interlocuciones con el Ministerio, es que hoy día derechamente no se nos ha dicho en términos concretos cuándo, cómo y qué contenidos va a tener la reforma educacional, que supuestamente es tan estructural. Se han hecho anuncios por la prensa, ahí tenemos una nueva forma errática de comportarse por parte del Ministerio. Pero a ustedes no le han dicho de verdad, o sea, es que, a alguna gente le cuesta creerlo. Mira, yo participé a principio de año en una reunión a propósito de un conflicto, era algo bien puntual, de las universidades privadas cuando hubo un alza de los aranceles, otra más de las medidas y expresiones del mercado de la educación. Llegamos pidiendo una solución al conflicto y eso es lo que se nos dijo, mira, en la reforma va a estar contenido eso. Se tiene luego una reunión hace un par de semanas donde nosotros derechamente le planteamos el programa que la CONFECH tiene, que viene de las discusiones de este año, retoma demandas históricas y sí tiene transformaciones sustantivas al modelo educacional, y exigimos que se nos diga, bueno, ¿qué están pensando ustedes? Se nos patea, se dice algo por aquí, pensamos esto y decimos, bueno, eso va a ser efectivamente así respecto de, no sé, entregar recursos a las universidades. Mira, sí, no, veámoslo, evaluémoslo. Entonces, aquí derechamente lo que vemos es que o hay improvisación, como lo dijo en un minuto varios dirigentes de la CONFECH, o derechamente se están resguardando intereses internos. Porque, bueno, tú sabrás, o sea, varios miembros personeros también de la nueva mayoría son miembros integrantes de los consejos de la universidad y los grupos reguladores. Entonces, son las únicas interpretaciones que nosotros tenemos hoy día. Quizás se pegará de desconfianza, pero por otro lado no vemos derechamente que hay una propuesta seria, y eso es lo que demandamos hoy día como CONFECH. Bueno, recordarle a los auditores que estamos en Tiempo de Tomas en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y estamos en Tiempo de Estamos Tomas. conversando con Iñaki Martínez, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado, miembro del CONFECH también, y estamos hablando de educación. Iñaki, tú mencionabas recién que en realidad no van conociendo los proyectos, que hay actitud errática del ministerio, pero si uno revisa los integrantes del Ministerio de Educación, más allá del ministro, hay o había hasta hace poco, muy poco, asesores que fueron parte del movimiento estudiantil recién pasado, el 2011. Que su diferencia etaria con ustedes no es grande. Hay diálogo con ellos, hay conversaciones, porque ellos forman parte fundamentalmente de la Juventud Comunista y Revolución Democrática. Yo esperaría que, más allá de las diferencias políticas legítimas, haya un diálogo por una causa que aparentemente era común. ¿Cómo ha sido eso? Mira, en términos de diálogos con la CONFECH, no, o sea, la CONFECH está tratando de tener interlocución directa con los organismos fundamentales del Ministerio de Educación. Hay algunas reuniones se tienen desde el ministro hasta Francisco Martínez, que coordina ahí el tema de la DIVESUB. Ahora, más allá de las voluntades que puedan tener ciertos sectores dentro del campo del Ministerio de Educación y de la nueva mayoría misma, hay que ver también qué posibilidad hay de que eso se haga efectivo. Yo no sé si los últimos virajes de gobierno y estos cambios también dentro de las carteras han servido para que estos sectores puedan presionar una salida al conflicto favorable al movimiento estudiantil. Yo me lo cuestiono derechamente. No me atrevo ahí a entrar en términos de, y no quiero profundizar la discusión más allá, de cómo están operando las dinámicas internas, pero sí hoy día tenemos que tener ese diálogo directo con el Ministerio de Educación, con sus autoridades fundamentales, y ahí espero que, por supuesto, las autoridades de gobierno que fueron también parte del movimiento estudiantil traten de apoyar y presionar hacia las transformaciones que el movimiento social exige. El año 2014, es al menos mi apreciación personal,
y quizás porque fue el primer año de gobierno u otro motivo, el movimiento estudiantil tuvo bastante más, la palabra, apagado, desmovilizado. Yo no sé si también habían algunos conflictos internos o la necesidad de replantearse cuál era de algún modo el modo de acción y de expresión. Creo que el ingreso también del Partido Comunista desactiva a las juventudes comunistas sin duda, y eso operó también en el movimiento estudiantil. O sea, creo que hay muchos elementos que se conjugaron el año pasado para tener un año de poca movilización y expresión social. El año 2015, por el contrario, se ha visto ya como un año nuevamente con movilizaciones, con los estudiantes en la calle, los profesores, y una dinámica social que vuelve a tomar fuerza. A mí me da la impresión que de algún modo puede haber sido mal leído desde el Ministerio de Educación y del gobierno lo que pasó el año pasado, creyendo que el mundo social estaba de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo, aún sin saber qué estaban haciendo. Me da la idea, por otro lado, que era una lectura errónea y que hoy día el movimiento estudiantil nuevamente está en la calle sintiendo que es necesario hacer oír su voz. ¿Cómo ha sido este cambio? Mira, inclusive factores que agregar a lo que fue el 2014. Teníamos la discusión de la primera etapa de la reforma que quizás no nos interpelaba directamente a nosotros como Confecho. O sea, el 2015 se abre con la interrogante de qué iba a pasar en educación superior. Vemos también otro tipo de conflictos como el tema de la corrupción, que por supuesto que acrecenta los niveles de indignación justificados en la población y en la ciudadanía, más aún con los actores sociales de alta activación política como el movimiento estudiantil. Y por supuesto que logramos dar un revés a esa desmovilización que se había venido dando, a mi parecer, desactivada también en términos voluntarios por parte del gobierno de la nueva mayoría, que viene a ver cómo le da cierta retroalimentación a esta gobernabilidad del modelo neoliberal. Ya quizás estoy aquí proyectando mucho más allá del movimiento estudiantil, pero es parte también de un todo. Y en eso, 2015, esperamos nosotros, por supuesto, retomar la agenda. Y en eso nosotros ahora, derechamente, pasamos de la demanda del 2011, que era, en términos transversales, tú habías hablado de cómo el Partido Comunista, inclusive las juventudes comunistas, estaban dentro de esta demanda y activos en el movimiento social y en la Confech. Ahora pasamos ya también a términos de resoluciones, porque nosotros estamos planteando una reforma con el movimiento estudiantil, con la ciudadanía, que sea inclusiva y que, por supuesto, saque de una vez por todas lo que es el mercado de la educación. Y aquí, bueno, recordarle a los auditores que después de nuestra pausa, es decir, después de las 8:30, pueden llamarnos por teléfono para conversar, para unirse a la conversación y a la reflexión, llamando a los siguientes teléfonos: al 2977-1579, 2977-1579, o al 2977-1580, 2977-1580. Estamos conversando con Iñaki Martínez, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado, miembro del movimiento estudiantil. Iñaki, tú eres parte de una universidad privada. Exacto. Y ahí también se producen ciertas discusiones que de repente, por el nivel de detalle de los medios de comunicación, no es posible profundizar. Exacto. Una de las polémicas que hay actualmente tiene que ver justamente con el tema de la gratuidad que va para un cierto tipo de universidades. A grosso modo uno puede decir, bueno, acá hay universidades que son verdaderos negociados, porque van a estar sobreviviendo a través de un subsidio estatal y que ahora se están subiendo por el chorro, por lo demás. Entonces, ¿cómo ves tú esta parte entre universidad pública gratuita y universidades que en realidad son empresas de fabricar títulos que además no sirven para nada? Por supuesto. ¿Cómo compatibilizar ambas cosas? Mira, dos elementos generales primero. Uno, cómo abordamos el conflicto por la educación. Y ahí verlo en términos transversales, o sea, universidad privada o estatal, que ahí hay criterios de propiedad que inclusive en términos materiales no son muy disímiles hoy en día, que es lo que te decía, hoy día el mercado es un elemento que abarca todo. Eso por un lado, o sea, los conflictos hay que abarcarlos en términos transversales y en eso las propuestas también son para ambas universidades. Y por otro lado, tiene que ver con el concepto de lo público, que hoy día inclusive se ha usado por uno y otro lado para ver cómo argumentamos la razón de por qué el Estado financiaría una universidad. Sobre ese segundo elemento, algo muy importante. Hoy día lo público debe rebasar el límite de la declaración, de los principios. Y así nosotros podemos hacer diferenciaciones derechamente de lo que es una universidad que merece los recursos por parte del Estado y otra que derechamente lo que estaría ocurriendo es que se le entrega recursos para que alguien siga con su negociado. En eso lo que hay que cambiar hoy día son los criterios estructurales de una universidad. Eso es lo que la va a definir públicamente. No únicamente su misión y visión, no su declaración de principios. Y esto inclusive es más relevante, y yo he tenido esas discusiones
de forma fraterna, inclusive con el rector de mi universidad, que es una universidad confesional como el Alberto Hurtado, es que hoy día, si una universidad debe ser pública, es en términos de su reglamento interno, en términos de su política de extensión, en términos de cómo aborda los conflictos financieros, etcétera. Y en eso la democracia, por ejemplo, es un elemento fundamental y trascendental. Hoy día la forma en que la comunidad universitaria haga uso, defina para dónde van los gastos de la universidad y por tanto se justifique que entren recursos del Estado, es que exista un aparato donde todos los organismos, profesores, trabajadores, estudiantes, académicos, etcétera, se vean representados y reciban recursos del Estado y planteen sus intereses sobre la mesa en un espacio que ojalá respete lo que es la noción de triestamentalidad, que es lo que hoy día demandamos en el programa del Confech, y así se puedan distribuir los recursos. Y así se asegure también que los organismos reguladores, las universidades, los directorios, llámeselo como quiera, muchos que son miembros de empresas, no se están llevando esas lucas para la casa. Es un elemento. Políticas de extensión, que en términos materiales se compruebe que se está formando profesionales para hacer servir a las necesidades del país. Entonces, tiene que ver con todo un tema de cómo hoy día, si se quieren recibir fondos públicos, se cumplen con reglas públicas. Porque, una cosita, Tomás, porque yo creo que una de las cosas que ha estado ausente de la discusión, al menos pública, es el concepto de universidad. Exacto. Totalmente. Porque hay universidades que en realidad están dando una fábrica de títulos, de cartones, pero no se habla de poco se habla de la docencia, de investigación casi nada, y extensión re poco. Entonces, Exacto. que son de alguna manera los tres componentes que uno esperaría de una institución que se llama universidad. Es más, en este país hay universidades que tienen el nombre de universidad, que el propio Estado dice que no califica, que no están certificadas como universidad, y que sin embargo su publicidad por todos lados y los chicos y las familias que se endeudan están pensando que su hijo está yendo a la universidad. O sea, es una estafa tremenda. Exacto. Pero en realidad uno podría decir que son institutos profesionales, centros de formación técnica o el concepto de college yankee, lo que tú quieras, pero Exacto. universidades no son. Pero esa discusión de qué es lo que es universidad o la triestamentalidad que tú estás hablando no estaba presente, y siento que ahí el movimiento estudiantil... No, de todas maneras, o sea, mira, inclusive me atrevo a hacer recurso de un concepto ignaciano. La universidad debe ser reflejo de la sociedad. Y en la sociedad funcionamos distintos actores con distintas miradas, y esas miradas se tienen que representar. Y ahí está el principio de la democracia, que es fundamental. En general, todos los elementos que permitan expulsar el mercado en términos materiales de la universidad es lo que va a justificar que el Estado entregue recursos públicos. La subcontratación dentro de nuestro plantel universitario, un elemento central. O sea, cómo hoy día una universidad con misión y visión social, con un criterio inclusivo, mantiene esas dinámicas que al fin y al cabo apuntan por la precarización. Entonces, a mí me parece que no haya lucro en la educación es un primer punto, y es casi otro elemento que me faltó. Obvio, y aquí se ha instalado este paradigma de que si no se cobra, ¿no es cierto?, no se puede dar una buena educación, que es totalmente falso. A mí me ha tocado por lo menos recorrer bastante América Latina, y en primer lugar en todos los países de América Latina existen universidades públicas que son gratuitas. La USP en Sao Paulo, la UNAM en México, la San Andrés en Bolivia, la San Marcos en Perú, y así sigue, la UBA en Buenos Aires, donde hay estudiantes becados chilenos por lo demás, y no pocos. O sea, me parece que es una cuestión básica de sentido común, pero yo comparto que hay una cuestión de fondo, que es la reflexión de qué es universidad y para qué esa universidad. Una universidad... me parece fundamental su vínculo con la sociedad, la reflexión respecto del país que se quiere. La universidad no puede ser una fábrica de títulos. Cuando existían las primeras universidades, la de Salamanca o algunas otras, evidentemente no estaban pensadas para que el compadre consiga pega. O sea, está bien, es un elemento, es una posibilidad importante, pero universidad tiene que ver con, si no se piensa ahí, el país, ¿dónde se lo piensa? No se lo va a pensar en el banco. No se lo va a pensar en la mega empresa, se lo piensa en el ámbito de la reflexión, en la universidad. Si no se hace ahí investigación en la búsqueda de nuevos desarrollos tecnológicos, científicos, ¿dónde? Si no se aporta ahí a la reflexión de pensamientos nuevos, si no se busca desde ahí, ¿no es cierto?, modo de integración con la sociedad local y internacional, regional, latinoamericana, ¿dónde se hace? Entonces, me parece que son temas muy de fondo que están hoy día muy ausentes, que es la reflexión del para qué es esta universidad. Exacto. Y cómo se proyecta a futuro más allá de una cuestión de pesos más o pesos menos. Claro, no, mira, quizás son elementos que obvieden ante la exposición, pero a mi parecer, a propósito de
quizás peco de soberbia dentro del movimiento estudiantil, pero es una cuestión que nosotros tenemos más o menos clarita. ¿Ya? Nosotros ya tenemos cierta resolución de los principios que motivan nuestras demandas y claro, hablan de lo que tú decías, o sea, una universidad para transformar el mundo. Derechamente yo cuestiono cuáles son los principios que manejan el proyecto de la nueva mayoría hoy día, no solo en términos educacionales, sino que en el conjunto de reformas que supuestamente deberían ser estructurales. Bueno, parece que vamos a ir a un primer corte, se nos fue así volando la primera media hora, nos falta conocer un poco el proyecto de la UNE, justamente donde tú participas, y bueno, quedan abiertas los teléfonos para las preguntas, los comentarios, intercambios, sugerencias. Los repito brevemente, el 2977-1579 o el 2977-1580. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta acá en Tiempo de Tomas, en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Estamos conversando de contingencia, de fútbol, de educación, de política, junto a Iñaki Martínez, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado, y como siempre Tomás Hirsch. Iñaki, yo escuchaba la otra vez a una autoridad política que hablaba que acá no, los dirigentes, los profesores son todos militantes políticos del colegio, de los dirigentes estudiantiles, todos representan a un partido, como si eso fuera un pecado, como si eso fuera un error, en circunstancias que los propios ministros, por lo demás, son militantes de partido. Entonces, la verdad es que es una situación bastante compleja y para nosotros es súper importante reivindicar la militancia y nos parece además muy necesaria que uno defina de dónde está viendo el mundo. Tú eres militante de la Unión Nacional Estudiantil, la UNE. Exacto. ¿Qué es lo que es la UNE? Mira, la UNE, querida UNE, bueno, una organización que opera dentro del movimiento estudiantil, se adscribe dentro de lo que es la izquierda revolucionaria como paradigma y proyecto ideológico y a largo plazo. Tiene cerca de 2 años, nace a raíz de las movilizaciones también del 2011 y logra articular una serie de colectivos de izquierda que tenían la experiencia de cómo construir dentro de lo que son las universidades. Por supuesto, al margen de lo que son los proyectos de esta izquierda que buscó una apuesta únicamente institucional, ¿no es cierto? Y siempre con la apuesta de ver cómo se resuelve en términos estructurales el modelo en su conjunto, ¿no? Disputa el paradigma neoliberal y también la educación y apuesta por la educación gratuita. Tiene la forma de trabajar con las bases estudiantiles, siempre de lado y impulsando discusiones con el conjunto de las bases, ¿no? Apuesta por la movilización como forma de construcción política y en esto la idea es ver cómo también se aporta a la disputa de un proyecto dentro del campo popular, o sea, así en términos bien generales. Te interrumpo ya que tenemos un llamado telefónico. Acá nuestros auditores tienen alta participación y está en la línea Reinaldo de la Florida. ¿De la Reina? ¿De la Reina? No, de la Florida. ¿De la Florida? ¿Qué tal? ¿Cómo está Reinaldo? Hola, buenas tardes. Mira, yo estaba escuchando la parte anterior del bloque y hacían una reflexión sobre qué tipo de universidad es la que vamos a construir y alguien dijo que si no se piensa el país que se quiere en la universidad, ¿dónde se piensa? Así es. ¿Sí? Mira, y ahí me surge una pequeña lucecita roja. ¿Por qué? Cuéntanos, a ver. Por lo siguiente, porque yo creo que es cierto, se necesita que en la universidad se piense el país, pero no solo en la universidad. O sea, yo no creo que debamos darle el privilegio o la prerrogativa de pensar el país que se quiere solo a los intelectuales y a los profesionales. O sea, yo creo que el país se debe pensar lo debe pensar el país en su conjunto, no solo en la universidad. Se entiende mira, perfectamente, Reinaldo. Y Tomás, ese es el punto. Ese es el punto que me gustaría que lo aclararan, porque si no pareciera ser que esto siempre es para los iluminados. Entonces pasaríamos de una élite a otra élite. Perfecto. Tomás te va a responder quién fue quien hizo esa afirmación tan temeraria. No, creo que Reinaldo tiene toda la razón. En realidad... y corrijo si es que se entendió mal, yo no creo que deba ser solo en la universidad donde se piensa el país, de ninguna manera. Creo que los movimientos sociales tienen mucho que decir, el mundo de los pobladores, el mundo campesino, por cierto el mundo indígena, los pueblos originarios, tiene mucho que decir respecto del país que nosotros queremos y hacia dónde vamos. Y así siguiendo, el mundo de las regiones, este es un país tremendamente centralista en que se tienda a pensar que desde Santiago se debe decidir todo. Así es que
comparto plenamente lo que dice Reinaldo. Es más, cuando yo imagino el futuro, me parece que es fundamental contar con una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente tiene que ser un lugar en el cual se piense también el país, se lo defina el tipo de país que se quiere y eso se traduzca en una nueva constitución. Así es que recojo lo que dice Reinaldo. Ahora tenemos a Aurora de Santiago Centro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aurora? Yo bastante molesta por toda esta campaña de la Copa y todo el cuento. Cuando los chilenos somos campeones en el trago. En el trago, en esa copa. No lo pasó bien. Era otra copa. Claro. Mira, yo ya hace más de 20 y tantos años que perdí la confianza en la gran mayoría de los parlamentarios, excluyendo los humanistas, por supuesto. ¿Excluyendo o incluyendo? Incluyendo, digo. ¿O no? Excluyendo. Excluyendo. Por supuesto. Era importante aclararlo. Sí. Yo considero que la mayoría de estos parlamentarios no están ni ahí con los pensamientos nuestros ni con las críticas que le hagamos. Tienen cuero de chancho. Ahora, también estoy de acuerdo con el autor anterior cuando se dice que no todos los jóvenes pueden llegar a la universidad. Una, porque el país necesita otro tipo también de mano de obras especializadas. La meta es la universidad. No basta con eso. También debiéramos acentuar que tienen que haber industriales, técnicos, diferentes tipos, artistas, de todas las órdenes que se manifiesta el ser humano. Perfecto, Eso Aurora. lo pienso Gracias, yo. Aurora. Y ya que te quería preguntar a propósito de lo que comentaba Aurora, algo deslizó al comienzo. ¿Cómo evalúas tú al Parlamento y además en particular a la llamada bancada estudiantil, el paso que dieron de ser dirigentes estudiantiles a estar hoy día como diputados? Términos general del Parlamento, pucha. ¿Cómo lo evalúa la ciudadanía? Pues ya. Micrófono abierto. No hay censura, no hay mordaza, no hay nada. No lo decía por censurar, lo decía más allá de mí. O sea, la ciudadanía ya lo está evaluando de una manera y estamos viendo los resultados. Y creo que con justa razón. O sea, ¿qué confianza hay en el Parlamento a raíz de los casos de corrupción? ¿Qué confianza hay de que ahí se procese el malestar ciudadano y ahí se resuelvan los conflictos? Chuta. Estamos con harta desconfianza y creo que justifica. Ahora, respecto a la bancada estudiantil, y le comentaba antes, yo ahí espero que quienes optan por adherir a esos espacios de construcción, que a mi parecer, por supuesto, pueden implicar, si se maneja bien, un aporte a los movimientos sociales y pueden ser un espacio donde se procesen ciertas discusiones, hay que ver también cómo se cursa. Ya hoy día, sin lugar a duda, atraviesan una complejidad. O sea, desde los elementos que tienen que ver con la hegemonía del espacio del Parlamento, y ahí sabemos, hablamos todos del fenómeno del bipartidismo en Chile y sabemos cuáles son las coaliciones que concentran ese espacio, hasta cómo hoy día se construyen las discusiones e inclusive los procesos electorales para que se llegue a esa instancia. Entonces, estamos hablando de una barrera fuerte. Por supuesto que ojalá que quienes copen esos espacios también sean un centinela, digamos, y sean un espacio avanzado para que puedan procesar y aportar en las discusiones, no solo con el voto, sino que también ser una voz de disidencia dentro de su espacio es significativo y eso hay que ver. De repente hay uno que otro que para cierta discusión he visto que hay de repente más atrevimiento también con apoyar la voz del movimiento social y espero que eso sea una constante. Sí, la verdad es que nosotros como humanistas vemos que el Parlamento es una institución más del sistema, del modelo, pero que efectivamente puede ser bien utilizado en términos de transformaciones o de caja de con las complejidades que existen, de demandas, sabemos sus limitaciones, sabemos que un diputado no va a cambiar nada, pero puede ayudar muchísimo a transformaciones. Creo que el caso del diputado Boric es relevante. Mira, Gabriel ha mostrado, sin lugar a duda, una frase que la única diputada que nosotros hemos tenido, Laura Rodríguez, sintetizó muy bien. Laura decía: un diputado humanista es un diputado de cara a la gente y de espalda al Parlamento. Y en ese sentido creo que Gabriel Boric ha mostrado mucho de eso. Ha estado muy alejado del club de los políticos. Su actitud incluso corporal cuando está con otros políticos tradicionales muestra una diferenciación. Y en ese sentido, para nosotros, creo que el aporte de Gabriel ha cumplido el rol que yo te decía que es una probabilidad. O sea, nosotros coincidimos con lo que tú estás planteando. Efectivamente, hay que avanzar y no puede haber ninguna dicotomía entre el movimiento social y el Parlamento. Es más, en el Parlamento boliviano hay mucha expresión del movimiento social. Que hoy existe en términos generales. O sea, planteé ese elemento en un inicio. O sea, parece que tenemos una nueva llamada. Vamos a darla pasada. ¿Quién está con nosotros? Hola, Antonio. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bien, un poco complicado con ustedes. Con nosotros, cuéntanos.
¿Qué te estamos complicando? No quisiéramos complicar a nadie. Lo que pasa es que, a ver, yo soy médico y pienso que el colegio médico no debiera de pertenecer a un partido político. ¿Ya? ¿Se entiende? Porque hay valores que van más allá del militarismo. Los partidos políticos lamentablemente se han convertido en algo militar, donde lo que dice el jefe es lo que los demás siguen. Y eso, por eso que yo no pertenezco al colegio médico, porque el colegio médico no se ha preocupado de los problemas de la salud, de la higiene, del ambiente. Solo el doctor Chernichen, que fue mi profesor en la Universidad de Chile. Entonces, por eso que yo me complico cuando ustedes dicen que cuál es el problema de que los partidos estén metidos en esto. Sí hay un problema, y el problema del militarismo de los partidos políticos chilenos. Bueno, Iñaki te va a responder porque él tocó el tema. No, mira, yo tengo una cierta idea y ahí tratar de ver cómo claro, o sea, vemos que hay un desgaste también en los partidos tradicionales. Yo creo que hay que hacer esa diferenciación. El partido es una forma de operar y de organizarse que no necesariamente responde a los intereses que actualmente conducen los partidos que hoy día observamos y vemos dentro del Parlamento, y en eso la diferencia que hace un partido y otro, tú hablas ahí de cómo de repente te dan la orden por arriba, eso ni siquiera es parte necesariamente de todos los partidos y sus formas de construir, o sea, también se pueden construir nuevas orgánicas en términos de lógica representativa y democrática. Un partido debe ser quien conduce discusiones y organiza y genera propuestas. Claro, yo en ese sentido, a propósito de lo que decía Antonio antes, estaba pensando, bueno, Partido Humanista por lo menos de militares no tenemos nada. y la verdad es que si alguien pretendiera dar una orden desde arriba, el resto se quedaría mirándole y diciéndole, ¿y a este qué le pasó? Entonces creo que hay muchos estilos, hay muchas formas, hay formas que en general están muy caducas y muy desgastadas. Yo creo que hoy día hay una nueva sensibilidad que busca mucho más horizontalidad, que rechaza los jefes, rechaza los que vienen a imponer cosas. Ese papalagos que hubo en algún minuto que venía a retar a todo el mundo, hoy día es muy lejano de lo que la gente quiere, y sobre todo las nuevas generaciones. Lo hemos visto en los movimientos que hubo en España, en Plaza Sol, en el Occupy, en Wall Street, en general, en el mundo entero, no un tema de Chile solamente, la necesidad de encontrar nuevos modos de relación. Así que en ese sentido yo comparto con Antonio que si un partido va a tener ese verticalismo de pretender desde arriba indicar, dar órdenes, por cierto que es muy lejano al menos de nuestra sensibilidad, y creo que de la UNI y de muchas otras organizaciones. ¿Antonio se llama el amigo de la reina? Sí. Yo le encuentro cierta razón a Antonio, porque él está mirando a los partidos políticos tradicionales que salen todos los días en la televisión, en el Mercurio y en la Tercera, y desde ese punto de vista, claro, ahí opera una lógica vertical, casi milica, como dice el propio Antonio. Pero acá hay otras expresiones políticas, Antonio, hay otras expresiones que no salimos a los medios de comunicación tradicionales porque no les conviene que nosotros salgamos. Y que efectivamente yo fui presidente del Partido Humanista, y si yo hubiese dado una orden de partido, al día siguiente me destituyen, porque si hay algo horizontal en la orgánica política es el Partido Humanista. Efectivamente, nosotros vemos una mirada distinta, vemos que el partido político tiene que ser una conjugación, una comunidad de ideas que va planteando ciertas propuestas para ir transformando y mejorando el mundo. Sí. Y ojo, pero de todas maneras igual, insisto, o sea, justificar la duda, la incertidumbre, el resquemor, y claramente por lo mismo hoy día todos lo decimos, o sea, la respuesta por sobre los partidos actualmente existentes están los movimientos sociales, y eso es lo que pretendemos construir todos. Y yo coincido. Fíjate que nosotros desde la mirada del humanismo, si bien somos un partido político, creemos que en realidad si hubiera que hablar de una vanguardia, son los movimientos sociales, y que los partidos más bien deben estar al servicio de esos movimientos sociales, y no como se lo ha creído histórica o tradicionalmente el partido como suerte de punta de lanza. Creo que hay muchos modos de expresión social, de organización social, que no pasan necesariamente por los partidos políticos. Y a propósito de movimientos sociales, han habido procesos en América Latina que lo están mostrando. Yo te quería preguntar al respecto también, para abrirnos un poco de lo que sucede acá en Chile. El proceso boliviano, el proceso ecuatoriano, el proceso venezolano, son procesos muy diferentes, por cierto, a lo que se ha vivido acá, pero también muy diferentes entre sí. Sí, por supuesto. Quiero apelar a otra faceta tuya. Tú estás terminando sociología. Estuvo recién aquí Álvaro García Linera, un gran pensador.
¿Cómo ves su figura y el proceso que se está impulsando en Bolivia? Mira, no, o sea, primero que todo fue una visita significativa, o sea, fue un referente como Álvaro García Linera, y te lo mencionaba antes, no solo por el proyecto boliviano mismo, o sea, también para la izquierda a nivel latinoamericano es un referente intelectual, también dentro de la teoría marxista es un elemento significativo. Y ahí, respecto al caso boliviano, bueno, hay que ir viendo ahí cómo para dónde apunta la brújula, pero sin lugar a duda que en general no solo Bolivia, Venezuela, también Ecuador son parte de una expresión de la necesidad de generar transformación en un continente que constantemente ha vivido esta postura del tercermundismo, ¿no? Y en eso la izquierda al mismo tiempo viene de generaciones anteriores donde veníamos como, y aquí quizás me va a ir muy en la densa, pero veníamos en esta dicotomía, ¿ya? En esta dicotomía de ver cuál era el método de construcción. Y aquí estamos viendo que hay distintos ensayos donde han hecho inclusive que esa dicotomía no se compruebe como una cuestión fáctica concreta, o sea, se ve que se puede ir jugando dentro de eso. Y ahí hay que ir viendo también qué hacemos respecto de inclusive debates actuales. O sea, Bolivia no solo mantiene dinámicas tradicionales de la construcción de la izquierda, sino que además se abre a nociones como el indigenismo, etcétera, y en eso también el mismo García Linera bastante construye. Sin duda, a mí me pareció destacable que él menciona que frente a lo que era la mirada tradicional de la izquierda y el marxismo, en que él toma elementos, bueno, es un gran intelectual, un gran estudioso, sobre todo de Gramsci y de muchos otros, y cómo él tuvo que hacer este proceso de incorporar otros ejes, otras variables, el indigenismo, por ejemplo, los movimientos sociales que no eran necesariamente conducidos por el movimiento obrero. Que el movimiento social es un fenómeno contemporáneo, de hecho. Exactamente. Y por otro lado, yo destaco en su reciente visita a Chile, que como decíamos recién fue bastante ninguneada, salvo una muy buena entrevista en CNN Chile, que él habla de una necesidad imperiosa de avanzar en un proceso de integración latinoamericana. Es decir, a pesar de todo lo que están haciendo en Bolivia, que es muy interesante, del crecimiento económico, la inclusión social, en fin, de grandes cambios que se están produciendo, aún a pesar de eso, él dice, si no avanzamos en un proceso de integración latinoamericana, no basta con lo que estamos haciendo en cada país. Y en ese sentido, desde esa mirada, él hacía un llamado a Chile a decir, bueno, Chile es un vecino que está muy alejado, Chile es un vecino, no está siendo un buen vecino, y nosotros no queremos una confrontación con Chile, sino que por el contrario, queremos que se sume, que se incluya este vecindario que es América Latina. ¿Cómo ves tú todo este proceso que se vive en la región? Mira, y lo que pasa con Chile ahí? Parte de lo que te decía, o sea, no solo, bueno, a nivel país tenemos que hablar de gobierno, de Estado. Tenemos políticas de Estado y tenemos un gobierno también que impulsa políticas públicas. Claramente, y lo dudo, que existan propuestas muy sustanciales hoy en día respecto a lo que es la integración latinoamericana por parte del gobierno, y con las leyes actuales de Estado que van desde elementos de inmigración hasta que los acuerdos económicos se dan hacia otros polos hegemónicos a nivel mundial. Eso por un lado. Y otro lado, inclusive ya más desde el tono de la autocrítica, el nivel del debate de la izquierda chilena en torno a lo que es el latinoamericanismo es un elemento muy atrasado a mi parecer. Inclusive un debate que hoy se está dando. O sea, y no por nada, algo que me gustó mucho, pero también te habla de cómo está la cosa. Muchos estudiantes fueron a ver a García Linera, más que grandes referentes políticos chilenos dentro de la izquierda misma. Entonces, habla también de que es parte de ese mismo recambio, ¿ya? Y habla de que hay una postura ahí desde el movimiento social. Entonces hay que ver ahí cómo se integra ese elemento del movimiento social, que no necesariamente, y a propósito de la pregunta de los partidos, está de inmediato ya en Chile con una respuesta de qué hacer en términos orgánicos. Creo que es un debate que estamos dando al calor de los procesos que se están dando hoy en el país, donde al parecer hay un despertar desde el 2011, y en eso también tiene que ir acompañándose la discusión, bueno, qué hacemos respecto a lo que es el latinoamericanismo, la propuesta bolivariana, inclusive, etcétera. Sí, la verdad es que a mí me ha tocado ir un par de veces a Bolivia y entrevistarme con gente del gobierno boliviano, y es algo totalmente distinto. Sí, desde la cosa física, no sé, hablar con una ministra que era una cholita del movimiento social, y que como ministra estaba ahí con su traje típico,
o hablar con intelectuales de la talla García Linera. Entonces yo miraba la otra vez, ¿qué político de los que salen en la televisión o de este partidario nuestro uno puede tener una conversación como esa? No hay, acá están pensando en la cámara, en cómo corta una cinta, en cómo... Es toda una cosa totalmente diametralmente distinta. Entonces, lo de Bolivia, lo de García Linera es un intelectual de primera. Uno podrá estar de acuerdo en alguna aseveración o no, pero hay un desarrollo conceptual, hay una mirada, una forma, hay una elaboración y una reelaboración del pensamiento clásico de la izquierda latinoamericana. Y acá en Chile no se ve eso. Yo quiero plantearte y llevarte un poquito más allá de incluso Latinoamérica, Iñaki, desde el punto de vista tuyo de joven y militante de la UNE, ¿cómo estás viendo los fenómenos tanto del Podemos español como de lo que está pasando en Grecia con Syriza? ¿Cuál es el análisis que hacen, similitudes y cuestiones que pueden haber o no en coincidencias con el proceso chileno? Mira, hoy día mismo veía, ya no me acuerdo dónde, pero el término en internet, una comparación y la posibilidad de que en Chile existiera un Podemos, un Syriza. Lo primero, claramente estamos hablando de una izquierda que se posiciona en un contexto donde la forma y la posibilidad de construir políticamente es a partir de esta nueva categoría, que de hecho es nueva, si pensamos en términos del debate intelectual, que es el de movimiento social. ¿Por qué es nueva? Porque tú lo mencionabas, o sea, no nace desde la subjetivación política a partir de lo que es la noción de clase trabajadora, nace desde referentes simbólicos mucho más amplios como concepto de pueblo, elementos étnicos, tiene un criterio de pluralismo también mucho más instalado. Entonces, habla de cómo la izquierda, a mi parecer, revolucionaria, en tanto que pretende generar una transformación estructural, debe ir lidiando con esos elementos, jugando, y ver ahí cómo se van generando ciertas construcciones. Y habla también de cómo a partir de, y ahí inclusive podría encontrar la cierta similitud con el proceso chileno, a partir del fenómeno de la indignación y de estas crisis del modelo neoliberal, se puede ir posicionando una alternativa política. A mi parecer, y lo digo desde ya, estamos en proceso de construcción de esa alternativa. Estamos en un proceso de que debemos ir discutiendo. Todavía no está claro la orgánica ni siquiera. A ver qué dicen nuestras auditoras. Está María Angélica en el teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, lo más bien. Un poquito resfriada. Resfriada, bueno, está haciendo frío, así que... Sí. Oye, yo quería preguntarles ¿qué piensan que en los años 50, los 70, Estados Unidos influyó tanto en Latinoamérica? ¿Sigue lo mismo? ¿Qué pasa? Porque no se avanza en los países. Nosotros somos un país rico y cada día peor, cada día la brecha entre ricos y pobres es más grande, la delincuencia es consecuencia de la mala educación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se arregla esto? Gracias. Un beso, chao. María Angélica. Gracias, María Angélica. Yo me voy a tomar la pregunta, María Angélica, y se la voy a hacer a ustedes dos, fíjate. Dale nomás, dale. Ya estamos aquí ya. ¿Cómo es esta cosa de América Latina y la influencia de Estados Unidos? Creo que es una pregunta muy buena y muy actual la que hace María Angélica. ¿Cómo has visto tú ese proceso? Ahora que Estados Unidos está avanzando en las relaciones con Cuba, la próxima semana abren embajadas, exacto. En fin. ¿Cómo es esa relación hoy día hacia acá? Mira, ahí los dos últimos elementos que tú mencionabas pueden considerarse un avance. O sea, estamos hablando de que al menos el fenómeno del bloqueo se logra paliar en cierto punto. No obstante, igual estamos hablando de que actualmente, si bien no es la ley del garrote, que como se le llamaba, la que operaba en los 50, sí seguimos con esta dinámica de cómo el sistema depredador, para decirlo en el sentido más burdo, y la forma en que los gobiernos locales, inclusive ahí abrimos la discusión de lo que te mencionaba antes respecto al latinoamericanismo, son serviles a uno u otro proyecto. Y en eso hay que ver qué tanto Chile hoy día, qué tanto esta nueva mayoría, que inclusive si hablamos de la concertación, que en los 90 fue quien profundizó las reformas de carácter neoliberal y muchas servir al empresariado europeo y de Estados Unidos, logra dar un vuelco ahora. A mi parecer, hasta el minuto no veo ni un proyecto concreto y, como se decía, bueno, la posibilidad de generar transformación, insisto, hoy viene y se construye una alternativa desde los movimientos sociales. Yo te repito la pregunta a ti, Sí. Efraín, pero te la amplío un poco porque sé que tú has estado estudiando estos procesos europeos. ¿Cómo ves tú lo que estaba pasando en Grecia y donde también hay de algún modo un rechazo a la hegemonía que se intenta imponer desde lo que se ha venido a llamar la Troika, que son los poderes financieros básicamente, los grandes poderes financieros de Europa? Sí, mira, con respecto a Estados Unidos, yo coincidiendo con lo que dice Iñaki, creo que hay que resaltar que sin lugar a duda no estamos en los años 70 del siglo pasado. Hasta los años 70 del siglo pasado Estados Unidos colocaba a los embajadores, derrocaba presidente y colocaba presidente de manera totalmente impúdica, sin
siquiera tratar de disimularlo. Creo que se ha avanzado fuertemente en ese sentido de contrarrestar esa hegemonía que sigue estando presente cuando surge y emerge Chávez. Ahí se arma un eje entre Cuba y Venezuela no menor, que se construye como un freno hacia la influencia norteamericana y que a través del cual logra Latinoamérica que surjan liderazgos como el de Evo Morales, como el de Lula en Brasil, los Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador. De alguna manera siento que hay un avance importante en los gobiernos progresistas latinoamericanos a pesar de Estados Unidos. Con respecto a Grecia, que me planteaba Tomás, la verdad es que fue un triunfo arrollador del pueblo. O sea, o sea, no. Efectivamente, los medios de comunicación internacionales manipularon abiertamente. Acá en Chile veíamos que decían que estaban muy parejitas las opciones y el terror de que, no sé, que iban a ser expulsados de Europa. Había un chantaje político, social muy fuerte. Sin embargo, el pueblo griego confió en sus autoridades y se dio cuenta de que efectivamente los planes, comillas, de austeridad para pagar una deuda que no es del pueblo, sino que es de los grandes grupos económicos, no pueden seguir teniéndola, y hicieron un paralelo, un freno. O sea, y de ahí el modelo y el proyecto de Europa a través de la unión financiera más que de otra cosa empieza a entrar en duda. Entonces yo creo que se están replanteando fuertemente el cómo sigue adelante esta Unión Europea. Iñaki, nos quedan 2 minutos. Te quiero preguntar cómo ves tú ese proceso que quedó pendiente ante lo que está pasando en Europa, pero también a ver si podemos cerrar contándonos qué viene ahora acá. ¿Qué viene acá en el movimiento estudiantil? ¿Cómo sigue la esto? próxima marcha del ¿Cuáles son los próximos pasos? Y la próxima marcha, puedes convocar, contar. Oye, primero que algo que se me quedó en el tintero de lo delante, que a propósito de lo que decía, estamos en una nueva condición de dominación. Aún estamos en proceso de la liberación, no obstante, claro, han cambiado las dinámicas, pero seguimos en esa lógica del tercer mundo y el primer mundo. ¿Qué viene? Bueno, como te decía, como Confech tratamos de seguir aún, estamos en un proceso álgido de movilizaciones, ya hacíamos un poco el análisis de por qué explica que este 2015 haya explotado luego de quizás un letargo desde el 2011, y ahí viendo si acaso el gobierno va a estar dispuesto, y ojalá que se devele, en el caso de que así sea, a un poco dialogar con los movimientos sociales. Nosotros estamos como Confech en términos propositivos, hemos generado un programa que tiene una serie de ejes que en suma proponen elementos sustantivos, una futura reforma, y también, por otro lado, no solo programático, sino también lo constructivo, cómo se va en términos metodológicos a vincular a los actores sociales dentro de este proceso, etcétera. Hasta el minuto vemos un vacío, por tanto la única alternativa sigue estando en la calle, donde instalamos la discusión en el 2011, y por tanto en la calle, en la movilización, se va a cursar una reforma favorable al pueblo de Chile. ¿Y la próxima marcha? 14 hasta martes 14, ¿a qué hora y dónde? Mira, todavía no están resueltos los detalles. Ya. Pero debería ser a 11 de la mañana como ha sido. Sí, y la verdad es que uno esperaría que estas marchas ojalá estuvieran integradas no solamente por el movimiento estudiantil, el colegio de profesores. ¿Cómo está esa relación? Mira, con el colegio de profesores específicamente han habido ahí ciertas descoordinaciones. Por supuesto que nosotros tenemos el ánimo de que en su conjunto el movimiento social por la educación esté a favor de estas transformaciones, y no obstante lo que tú decías, bueno, que otros actores, ya se tiene diálogo con ciertos sectores, la Unión Portuaria inclusive estamos en cierto diálogo con el Confech, tratamos de ver también que otros sectores productivos, porque la idea ya ha sido una característica interesante también este año, entendiendo que también se viene otra futura reforma. Estamos también tratando de apostar por lo que son las marchas de carácter multisectorial, y en eso no ha ido bien. O sea, se han logrado generar hitos. Seguimos aún manteniendo cuotas de 100.000 personas en la calle, entonces eso habla que el movimiento estudiantil sigue vivo y no está comprando, digamos, este proyecto. Próximo martes tenemos la próxima marcha y nos tenemos que ir porque ha llegado la hora, así que agradecerte, Iñaki. Muchas gracias a usted por la invitación. Tu compañía, y vamos al próximo lunes en todo caso, antes de la marcha. Antes de la marcha, y acá tienes el micrófono abierto cada vez que ustedes quieran plantear alguna actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. El próximo lunes. Hasta luego. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas.